Buenos días, bienvenidos a una nueva entrevista de la serie Trazados, programas que buscan presentar la obra de dibujantes y artistas colombianos, estableciendo con ellos reflexiones sobre su obra y sobre el ámbito del dibujo, su producción, su circulación y su reflexión a nivel nacional. Recuerden que estos programas son realizados por el colectivo Ensayos de Dibujo con apoyo del Programa de Artes Visuales de la UNAD. El día de hoy nos acompaña Bernardo Ortiz. Bernardo es artista de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en filosofía de la Universidad del Valle, ha sido curador del Salón Nacional de Artistas, de la Bienal de Mercosur en Porto Alegre, también ha sido docente de algunas universidades, de la Universidad de los Andes y miembro del Comité Asesor del Lugar a Dudas en Cali. Como artista ha participado en exposiciones individuales en diversos países como Inglaterra, Argentina, España, Brasil y Colombia. Tiene una fuerte presencia de su trabajo en Cali y en Bogotá, y también ha hecho parte importante de la escena reciente del arte nacional, curando algunas exposiciones y siendo profesor en espacios independientes como Flora y otras universidades. Siento yo que ha generado también un espacio reflexivo y crítico a partir de pensar el arte y sus procesos de creación, el tiempo, el proceso en él, y está también incluido recientemente en la última versión de Vitamina D3, compilación de dibujo contemporáneo que salió el año pasado. Bueno, yo espero que podamos pensar un poquito, toda esta obra, tan grande que tienes y tantos procesos en el dibujo que ocurren en ella. Y para empezar, no sé si quieres contarnos algo más sobre ti, de pronto lo que estás haciendo ahora en términos artísticos en el taller, de pronto para empezar una conversación. Bueno, esa pregunta no me la esperaba, entonces, a ver, me organizo. Digamos ahí como estoy haciendo ahora unos trabajos que están como yendo en dos direcciones en paralelo. Yo generalmente trabajo varias cosas en paralelo que arrancan juntas, digamos que son como cosas que tienen algún parecido de familia, pero a medida que se van desarrollando, unas se van quedando atrofiadas o truncas o paradas, y otras pues van evolucionando y a veces van en divergencia y otras veces convergen pues más adelante. Pero pues básicamente como dos impulsos principales, unos con trabajos sobre tela, y este es como un lado que tiene que ver con materiales que me importa mucho en el trabajo, buscar como contrastes improbables de materiales. Entonces he estado experimentando con acuarela, por ejemplo, pinturas muy leves sobre telas muy burdas o pesadas, y crear como estas relaciones. Todavía no hay algo, digamos, afortunado. Proceso de experimentación es siempre un proceso de muchísimos errores, de muchas cosas que se quedan sin aparecer, para poder encontrar, digamos, como una cosa que tenga como esa cualidad que a mí me interesa, que tiene que ver como con lo sutil y lo burdo, como una tensión que a mí siempre me interesa ahí. Y por el otro lado, pues hay unas cosas que estoy haciendo con palabras, pues que es algo que también he desarrollado mucho tiempo en el trabajo, y que básicamente parten de muchas fuentes, poemas no necesariamente escritos por mí, canciones, fragmentos de textos, el acto de traducir, y estos se vuelven como dibujos hechos, algunos muy geométricos, otros son simplemente manuscritos que buscan como tratar de hacer aparecer esta cosa que uno explora en el dibujo cuando tiene un lápiz en una hoja de papel, de crear relaciones entre líneas, ver cómo se puede como trasladar a relaciones entre palabras. Entonces, por ejemplo, la traducción de un pequeño verso que está en otro idioma y traducirlo a español, y todas las posibilidades de palabras que podrían entrar en esa traducción, y dejar que ese proceso de traducción se pueda ver en el formato, y que va construyendo como una especie de nuevo poema que está ahí. Esto lo estoy
empezando a trabajar en grabado. Entonces van a ser unas series de grabados sobre metal, que son como estos ensayos muchas veces fracasados de traducciones. Y esas son como las dos cuestiones básicas que he estado trabajando en estos últimos meses. Yo creo que en eso hay algo ya de una de las preguntas que tenía más estructuradas, y es la relación de tu trabajo con la escritura. Como que hay una relación que uno encuentra viendo muchos de los procesos que has llevado, como entre escritura, arte y dibujo. A mí me gustaría saber cómo llegas a acercarte a esa relación, como en qué momento de tu vida y cómo ha evolucionado. Pues digamos en términos así cronológicos, yo siempre tuve una relación con la palabra escrita como muy importante, tanto que en un momento pensé, y por eso hice esa maestría en filosofía, pensé en dedicarme más a eso que al trabajo artístico, y entonces es como algo que siempre está ahí jalando. A medida que pasó el tiempo, es decir, tomé la decisión, no, sigo por mi trabajo artístico, y digamos como que la cuestión de la filosofía se vuelve más algo como una estructura de análisis que te ayuda a mirar cosas. Me fui dando cuenta que pues hay unas relaciones un poco más próximas, o más próximas de lo que uno cree. La escritura es una forma de dibujo para todo el mundo, digamos. Todo el mundo escribe, y no digo escribe, cuando digo escribe, quiero decir, todo el mundo escribe con la mano, y en ese sentido, pues cuando se enfrenta al dibujo, de alguna manera la relación con la escritura está ahí viva. Siento que el acto de escribir a mano, el acto de escribir con la mano, es también una forma de entrar en unos ritmos, porque las letras tienen unas formas en las cuales son formas que tienen ecos las unas en las otras, y hay una cantidad de decisiones como estéticas y caprichosas que son accesibles para todo el mundo, y eso siempre pues, me ha interesado muchísimo. El mundo de la página también es para mí muy importante. A veces creo yo que es interesante pensar la página como una especie de espacio de trabajo. En el dibujo generalmente pensamos en el papel, pero es interesante hacer el giro y pensarlo como página, porque la página tiene una dimensión como cultural, histórica, de mucho tiempo. La página es un espacio donde caben muchas cosas, donde se pueden armar como se pueden aislar subespacios dentro de la página para la representación, espacios para la exposición, espacios para la proyección, para una cantidad de actividades en las cuales el dibujo y la escritura están muy, muy, muy relacionados. Por ejemplo, la página de una enciclopedia impresa es una página que tiene un espacio para las imágenes, un espacio para el texto, y no por nada, entonces, la primera oleada de pensamiento o de nomenclatura alrededor de Internet se hizo con metáforas que venían de la imprenta, y entonces eran páginas web, publicar. Entonces a mí esa noción de página me parece que es súper importante, y yo siempre he pensado, digamos, que mi trabajo sucede como unas especies de páginas. Incluso tengo una especie de gran diagrama como de 2 metros, manifiesto sobre la página, pues donde están como todas estas relaciones. Es decir, tú piensas un poquito en este sentido la página como soporte, como contenedor espacial, sí, dentro del que pueden caber como unas experiencias. Que además tiene una dimensión histórica. Digamos, cuando tenemos una hoja de papel, la vemos como una especie de objeto aislado del mundo y de la historia, pero la página, por esa condición, digamos, como
virtual, por decirlo de alguna manera, no sé cómo explicarlo mejor. La página tiene una dimensión material, porque está hecha o es una página web electrónica o es una página en un libro y es de papel. Hay una dimensión material, pero al mismo tiempo hay una dimensión ahí que no es material, que es lo que nos hace decirle página. Sí. Y esa es que esas dos cosas estén ahí, me parece que es muy importante. Súper chévere. Sí, además, claro, toda esta cuestión de la escritura, como mencionas, digamos que empieza a pensarse también desde lo material, ¿no? No tanto, digamos, solamente como lo abstracto de la escritura, sino esta acción pues que entendemos como la escritura como primeras formas de dibujo, pero también como que ahí hay una posibilidad de creación y de exploración muy grande. Yo creo que ahí vendría como otra pregunta que a mí me interesaba mucho, y es justo esta relación con la filosofía. Me parecía que hay como una apuesta por las formas, digamos, de pensar o de ensayar desde el pensamiento, pero también el dibujo se vuelve un poco eso, ¿no? Como formas de ensayar la realidad y las formas posibles. Me gustaría saber si nos puedes contar un poco cómo haces esa relación entre filosofía y dibujo para ti, cada una de ellas, cómo funciona en tu trabajo. Pues digamos que, para ser claro, mi trabajo es principalmente dibujo. Yo no hago filosofía. Esto es un sueño que quedó abandonado, digámoslo así. Y en parte quedó abandonado porque en el proceso de hacer la tesis de maestría, que tenía que ver con todas estas formas de cómo se construyen pensamientos, era una tesis que estaba basada en los escritos de Wittgenstein. Me di cuenta que de alguna manera lo que yo quería, que era proponer el diagrama como una especie de posibilidad para un pensamiento metafilosófico que podía como crear nuevas relaciones y relaciones que estaban dadas por líneas, hacía muy difícil que una facultad de filosofía pudiera aceptar esto como tesis, porque no cumplía, digamos, como con ciertos requerimientos acerca del cómo debe ser, una cosa. Entonces, a mí lo que me parece que hace prácticas como el dibujo, como en general las prácticas artísticas, es que permiten reconfigurar las formas de las cosas, permiten reconfigurar las relaciones entre las diferentes cosas que están en el mundo. Y esa posibilidad de reconfiguración es como la herramienta crítica grande, y muchas veces no nos tomamos en serio esa posibilidad. Esto lo estábamos hablando hace unos minutos antes de que empezáramos formalmente la entrevista. Y en ese sentido, pues entonces uno se da cuenta que, aunque la universidad, digo, la institución universitaria en general, no ninguna universidad específica, la universidad está discutiendo problemas que son importantes y que cuestionan el mundo, nunca permite que esos problemas permeen la misma estructura de pensamiento de la universidad. Siempre la estructura del pensamiento se mantiene igual y es muy conservadora en cuanto a sus formas y en cuanto a su materialidad. Pensar la materialidad es muy importante. No es simplemente una cuestión de lo formal. Pensar la materialidad es justamente crear nuevas formas de relaciones entre las cosas. Y eso no quiere decir entonces que esas nuevas formas sean siempre absolutamente transformadoras del mundo, pero el hecho de permitir que esas nuevas formas se introduzcan en el mundo es como una especie de pequeño peldaño para poder propiciar nuevas relaciones. Y ahí es donde yo creo que, digamos, que uno podría pensar que el dibujo puede acercarse a problemas filosóficos, pero insisto, pues yo soy dibujante y no soy filósofo. Sí, yo creo que hay algo como en el dibujo que tiene que ver esencialmente con la forma, ¿no? Con la aparición de la forma y nuevas formas sobre un soporte, digamos, cualquiera.
Y dentro de esta lógica de pensar el dibujo como en, digamos, fuera de la bidimensionalidad o el dibujo como una manera de crear formas, para mí ha sido muy interesante encontrar en tu obra como unas reflexiones sobre el espacio y el tiempo, como, pues claro, juntas, pero si uno lo mira o lo analiza un poco también puede encontrar una fuerza en esa espacialidad y temporalidad como por aparte. Me gustaría que abordáramos de pronto un poquito de esa noción del tiempo y el espacio en el dibujo, preguntándote cómo ha funcionado la repetición o la reiteración en tu trabajo. Para mí la repetición es muy importante porque la repetición es volver a entender algo. Uno lo hace una vez y cuando lo repite muchas veces lo entiende mejor. Yo repito, las cosas que yo repito las repito para poder entenderlas. Yo trato, y este es el ideal, no quiero decir con esto que todo lo que yo haga sea así. Uno a veces dice lo que quisiera poder hacer, pero no necesariamente es lo que uno hace. Lo que yo quisiera, mi ideal, es que cada vez que está uno haciendo un trabajo, un dibujo, está aprendiendo algo nuevo. No necesariamente el resultado de ese dibujo es algo nuevo en el mundo, es algo que tal vez tiene muchísimas referentes y se puede mirar desde muchas perspectivas como algo que ya ha sido hecho. Pero ese momento en el que uno está solo dibujando es un momento de entender unas cosas particulares. Y a veces no basta con ese momento, a veces es necesario repetir para entender mejor y esto es muy, muy importante. Y dentro de muchos trabajos también, por ejemplo, lo que estaba describiendo de estas traducciones que estoy haciendo en unas planchas de grabado, cuando está partiendo uno de un verso que es como un verso en otro idioma, que es como un universo cerrado que ya alguien hizo, en cambio uno está tratando de vertirlo a español, hay una cuestión de ritmos y de lenguaje impreciso que ya no está, mejor dicho, la traducción es totalmente imprecisa, la traducción que uno está haciendo. Y entonces uno empieza a repetir estas palabras en la cabeza y yo trato de que esa repetición que está en la cabeza para entender mejor el ritmo del poema, pues quede plasmada en el papel y quede plasmada de la manera como yo la visualizo en la cabeza y de ahí salen los dibujos y eso también es pues es otra dimensión como muy importante de la repetición. Y creo que el dibujo en un sentido todavía más abstracto empezó con la repetición y yo creo que ahí es donde hay un nudo grande de personas haciendo marcas que podían ser las marcas de algo que llevaba un ritmo, que se convierten en imágenes, que se pueden convertir en lenguaje, que se pueden convertir en canciones, que se pueden convertir en palabras. Yo creo que hay como una especie de núcleo básico que arranca como con el ruido y se va volviendo repetición y luego se va como yendo en diferentes aspectos. No sé si ya es un poco delirante ahí. No, yo creo que eso da mucho pie a una de las cosas que a mí me parece como más fuerte en tu trabajo, incluso como parte de algo más grande que para mí sería como un cambio en las maneras de proceder o de construir obra de artistas como contemporáneos o recientes en el dibujo y en el marco del arte colombiano, y tiene que ver con la idea del proceso, como la necesidad de pensar el proceso como algo fundamental en la obra, es decir, no tanto como la imagen como resultado en sí misma, sino la obra como, o sea, el proceso como obra, y es algo que yo pues he empezado como a leer en generaciones de artistas muy jóvenes, del ámbito universitario mismo, de lo que uno termina enseñando y hablando de esto como el proceso. Y no sé si tú identificas también eso en tu trabajo, como la obra está más relacionada, digamos, la obra es menos la imagen y más el proceso que ocurre para ella misma. Sí, para mí la imagen es de hecho como un anatema. Yo no, mi trabajo no tiene que
tiene que ver con imágenes en el sentido de ser negación de las imágenes, pero a mí no, la imagen no me interesa. Y porque creo que vivimos en un mundo que es un mundo de la imagen. Y creo que la experiencia visual no se puede reducir solamente a la experiencia de la imagen. Para eso tenemos suficiente con lo que ya hay. Y creo que los procesos y los materiales y el tiempo le dan a uno posibilidades de provocar otras dimensiones de la experiencia visual. Y eso para mí es súper importante poderlo mantener vivo, porque yo creo que las demandas de que todo se convierta en imagen son muy grandes, y la tentación de convertir las cosas en imagen es muy grande. El proceso ayuda justamente porque el proceso puede alterar la velocidad, la puede acelerar o la puede disminuir. A mí me ha interesado siempre mucho más el proceso de disminución, pero uno podría concebiblemente pensar procesos que aceleran el tiempo. A mí me interesa mucho más el proceso de retardar. Y en ese sentido, pues para mí el trabajo, por eso es un trabajo que lo hago yo no más, yo trabajo yo solo, pero no porque considere que mi mano es la que tiene que estar ahí, no por ninguna de estas cuestiones de la originalidad, ni de la mano del artista, ni de la idea del artista como una persona que tiene una sensibilidad especial o algo así, sino porque lo que me interesa es cómo una persona, un animal humano, puede hacer algo, y entonces ver qué tanto puedo hacer yo como animal humano es lo que me interesa ver, y por eso trabajo así y me pongo unos procesos que buscan disminuir el tiempo o hacerlo pasar de una manera incluso a veces desesperantemente aburridora, desesperantemente lenta, para poder atravesar todo eso, toda esa experiencia de tiempo, y que eso quede como registrado a través de los movimientos de la mano o de lo que fuera. Pues, y ya. Pues yo quería, digamos, bueno, había hecho una anotación sobre eso y era, bueno, es como un paréntesis tal vez para la entrevista, y es si tú identificas también como ese arte de proceso en el arte colombiano, digamos, como una serie de artistas, o no para hablar de movimientos, pero sí tal vez de personas o artistas que cada vez más trabajan desde ese lugar del proceso y del tiempo. Sí, y yo creo que además viene desde mucho tiempo atrás. Yo creo que viene por lo menos desde mediados de los años 60, ¿no? Creo que ahí siempre ha habido como una corriente grande de artistas que han trabajado desde el proceso. Y pues desde, a ver, María Teresa Hincapié, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza, en los años 80. Bueno, y una cantidad de artistas colombianos que siempre han trabajado desde el proceso. No creo que sea algo necesariamente nuevo, pero sí pienso que tiene una relevancia importante en este momento, justamente porque es una especie de antídoto para la imagen. Incluso artistas que uno los consideraría como de imagen, por ejemplo Beatriz González, que uno pensaría pues es un trabajo que está dirigido a la imagen. Justamente las decisiones que ella toma y ha tomado a lo largo de toda su carrera, de por ejemplo hacer la reproducción de las imágenes a mano, pensar los colores, las deformaciones, pensar la superficie de la imagen, pensar la forma como han sido reproducidas, y tratar de reproducir la reproducción de las imágenes. Son una cantidad de procesos que no son tan evidentes, pero que están ahí, y que justamente lo que hacen es disminuir esa velocidad de circulación
de las imágenes, aún en un trabajo que está, y con razón, pues como mirado simplemente, o mirado solamente desde la imagen. Creo que hay esa serie, por ejemplo, que hizo Beatriz González de dibujos de Turbay, que los hizo como a comienzos de los años 80, que simplemente reproducía en lápiz, en un lápiz muy tenue, las fotografías que aparecían en el periódico todos los días del presidente de Colombia haciendo cosas banales, esquiando, yendo a un cóctel, poniendo una medalla. Pues eran un ejercicio también de procesual, de reducir la velocidad de un tiempo que está en la génesis, pues, digamos, de todo lo que le pasó a la historia de Colombia después. Creo que esas cosas hay que mirarlas no solamente como bajo el rótulo arte procesual, sino también encontrar cómo hay este tipo de procesos sucediendo en sitios que tal vez no son tan evidentes. Por eso pongo el ejemplo. Sí, claro, es un ejemplo que amplía harto como ese lugar de lo que podría ser una categoría de arte de proceso, y más bien como ese proceso igual ha hecho parte de la obra de muchos artistas que incluso trabajan en imágenes, por ejemplo, construyen imágenes. Sí. Bueno, el otro aspecto entonces que a mí que quería entonces abordar, ya dejando de lado un poco como esta noción temporal, es el espacio, que yo también creo que es muy importante en tu trabajo, cuando uno mira, pues digamos, la manera en la que se instalan los procesos que llevas o las imágenes que se muestran y demás, empieza a ver no solamente como una manera de ensayar el montaje en el espacio, sino, digamos, pareciera ver también cuando uno lo mira como una intención de dibujar el espacio, de construir el espacio de muchas maneras. Te quería preguntar cómo se da esa relación entre el dibujo y el espacio en tu trabajo. Sí, a mí me parece que digamos, la puesta en escena del trabajo es una cosa muy importante, porque yo siento que el dibujo a veces queda relegado al territorio de los marcos. Entonces una exposición de dibujo se vuelve una cantidad de marcos. Y yo no es que tenga algo en contra de los marcos en abstracto. Yo lo que siento que lo que a mí me molesta es que los marcos se vuelvan la solución incuestionada. Una solución que no se piensa más. La historia del marco, además, es una historia muy interesante, porque el marco cumplía la función de aislar la imagen del mundo. Digamos, en el arte religioso occidental, las imágenes siempre estaban separadas del mundo a través de marcos. Y esto, pues, es un gesto importante y es un gesto interesante, esta necesidad de trabajar en esta frontera entre el mundo interno del trabajo y el mundo del espectador, el mundo por donde están caminando las personas. Me gusta más pensar el espectador o los espectadores como personas que caminan en un espacio. A mí me gusta buscar soluciones sencillas, muy baratas, simples, pero que permitan diferentes movimientos en el espacio, que creen tensiones, cambios de escala, que obliguen a generar esta danza que es muy bonita de acercarse y alejarse para ver. Lo que decía antes, que la experiencia visual es una experiencia más rica y que no se puede reducir al terreno de la imagen, tiene que ver con esto. Uno a veces necesita acercarse a algo para verlo mejor, o a veces necesita alejarse. Y creo que cuando uno está montando una exposición, lo que necesita es pensar en cómo genera este tipo de ritmos. Otra vez lo de las repeticiones que hablábamos. Entonces, el marco establece ya como una forma como precodificada acerca de cómo se debe ver. Entonces, buscar otro tipo de estructuras, incluso vulnerar el dibujo, es una cosa que me parece súper importante, porque el dibujo está también desafortunadamente cargado por una cuestión de preciosidad y sacralización, y por eso entonces también se enmarca para protegerlo.
y a mí me parece que el dibujo tiene que poder exponerse, tiene que estar expuesto a que le pase cualquier cosa, porque también a veces el vidrio y el espacio entre el vidrio y el papel genera una especie de sacralización y de aura, y a veces está bien poder ver los trucos que están en juego ahí, las cosas que la artista o el artista hicieron para generar lo que uno está viendo. Y eso siempre como que lo vuelve más mágico, un vidrio y un espacio. Entonces, para mí es súper importante encontrar para cada cosa que voy a poner en el espacio una solución de montaje, que pues incluso podrían ser marcos, pero habría que pensarlo primero. Y cuál es la función dentro de la exposición como un todo. Entonces sí se vuelve un agregado de diferentes cosas que van generando una sola. Sí, a mí me llamaba la atención de varios proyectos que leía, que tenía, pues había uno en específico que tenía que ver como con una resma de papel y unos hongos que le salían en la resma, como empezar a pensar también estos objetos o dispositivos que uno crea como dibujos, que tienen también un carácter pues muy objetual, ¿no? Como pasajero, que como tú dices, que se exponen a que le pasen cosas. Yo creo que por ahí hay algo como que, como dices, el marco anula, ¿no? Como un montón de posibilidades de las cosas que se ven anuladas como por ese espacio expositivo tan prediseñado. Sí, a mí me gusta imaginarme la página, o para retomar algo que dijimos antes, la página como una especie de antena, como una especie de atractor de cosas. Entonces, porque no es solamente la página que va a recibir lo que hacen las artistas o los artistas como una especie de depositario de expresión de cosas, que puede serlo, pero también me parece que es interesante cuando uno está construyendo algo en una página o en una hoja de papel, está también atrayendo luego otras cosas que van a... Una persona que está caminando queda atraída a algo que uno hizo, y eso también trae un contenido mucho más sutil, porque las personas no necesariamente están interviniendo en lo que uno hizo directamente, digamos, no lo están rayando, pero algo sí está pasando ahí. Entonces, preservar esa condición de antena o de atractor o de medio, en el sentido así casi esotérico de la palabra, es muy importante. Y para eso, pues así como en las estructuras religiosas, la forma como los elementos se montan para poder preservar su condición de medio es importante. Pues yo creo que esto es análogo a lo que uno haría para montar un trabajo, preservar al máximo esa capacidad de atraer cosas extrañas a uno, ajenas a uno. Eso me parece importante. Bueno, la última pregunta, digamos, para, claro, pues, salir un poco también de esta conversación tan específica sobre el dibujo y su función como medio, que está muy interesante. Ya que también has estado involucrado durante un buen tiempo como en otras acciones como, no sé, curatoriales, de trabajo con artistas más jóvenes, montando exposiciones diversas. ¿Hay algo que tú veas que caracteriza el dibujo en Colombia o en sus regiones? Yo específicamente hace un tiempo he estado pensando como que las escuelas de arte han ido modificando también y generando unas maneras de prácticas de dibujo específicos por regiones. No sé, me parece que el tipo de artistas de Medellín y de las ciudades cercanas también tienen como un cierto carácter con el oficio, con la representación, que es muy distinto a artistas que yo conozco pues más acá de Bogotá. Me parece que en Cali hay un carácter sobre el cuerpo que me llama mucho la atención, pero no sé si hay algo que tú hayas pensado sobre este asunto, como el dibujo en Colombia o el dibujo en sus regiones. No sé, yo pienso que esos son procesos orgánicos y que se dan orgánicamente, no se dan en abstracto, digámoslo así, se dan porque coinciden personas en momentos y se va construyendo, digamos, un cuerpo de conocimientos
algunos explícitos y otros implícitos, unos conscientes y otros inconscientes, y eso es muy importante cuando se da. Es una cosa muy mágica, digámoslo así, y es una cosa muy frágil y muy delicada. Tal vez aquí me vas a decir que me estoy yendo por las ramas o estoy eludiendo la pregunta, pero sí, esa fragilidad de esos momentos sí son es muy importante poderla señalar, porque damos como por sentado que esas cosas van a permanecer. Por ejemplo, hasta antes de la pandemia en Bogotá, que es como la escena en la que he estado últimamente más involucrado, pues había una cantidad de espacios independientes que fueron, digamos, como creando una masa crítica con buenos artistas no tan buenos, pero eso es lo que menos importa, una masa crítica importante. Entonces siempre pensamos que lo más importante es cada artista individualmente, pero esa masa crítica era un ecosistema muy importante. Esa masa crítica sufrió un golpe tremendo con la pandemia y la mayoría de todos estos espacios independientes cerraron. Y todo ese cuerpo de conocimiento, sobre todo lo que me parece que es más frágil, son esos conocimientos que son implícitos e inconscientes. Son las cosas que se producen en una conversación entre varias personas en una inauguración, son las cosas que se dan cuando 4 estudiantes van juntos y ven una exposición en un espacio y luego salen a charlar y comienzan como a incorporar cosas que vieron ahí. Y el hecho de que hubiera tantos espacios para que pasaran esto producía cosas importantes e interesantes para un momento. Y eso es lo que produce, yo creo, que formas diferentes de dibujar y formas diferentes de pintar y formas diferentes de hacer acciones colectivas, en fin, muchas cosas. El momento en que la ciudad decide sacrificar estos espacios, porque de alguna manera la ciudad decidió esto cuando se acabaron los estímulos y se acabó el dinero para que estos espacios pudieran subsistir, pues está matando esto que son como cosas muy frágiles, muy frágiles. Creo que en Cali ha habido también momentos así muy interesantes que también se han muerto por cuestiones pues, ajenas al mundo del arte, pero que inciden. Y muchas veces, digamos, la lectura que se hace desde la historia del arte es una lectura de las grandes figuras, pero nunca hay una lectura de los momentos y de poder captar esas fragilidades, esas corrientes frágiles que están como creando relaciones entre las personas en un momento histórico determinado y que yo creo que serían muy interesantes de hacerles un levantamiento, es decir, de dejar un registro de cuáles eran estas relaciones, porque permite crear un cuerpo de conocimiento más grande. Colombia es un país que está en donde todos los procesos colectivos siempre son truncados, muertos, asesinados, matados, y casi que todas las cosas tienen que volver a hacerse. Tenemos que pasar a un momento donde podamos construir sobre las otras cosas, sobre lo que pensaron los artistas de los años 70, los de los años 80, sobre los de los años 90, no tener que empezar siempre de cero. Ahora, cuando hacías la pregunta, por ejemplo, el arte de proceso, pues es que esto no es nuevo, esto ha existido en Colombia desde siempre, pero hay siempre esta sensación de que se está empezando de cero y tenemos que buscar la manera de preservar esas corrientes frágiles que hay entre las cosas. El dibujo es una manera de hacerlo. Bueno, la última pregunta que hacemos realmente en todas las entrevistas tiene que ver como con otras personas con las que podamos hablar, como ir justamente como pensando en una red de personas para hablar sobre el dibujo, y digo personas y no dibujantes o artistas, porque lo hablábamos ahorita antes de la entrevista también. Pues siempre lo que pregunto es como con qué otros artistas podría hablar, pero no sé si también hay alguna persona que no sea artista y que tú creas que puede ser una conversación muy interesante sobre el dibujo. Pues lo que pasa es que ya está muy viejito y no sé si vive en Cali, pero en mi infancia
pues tuve el chance de... Mi papá es arquitecto y entonces hay un arquitecto en Cali que era muy amigo de mi papá, es muy amigo, ¿ya? Que se llama Álvaro Tomás y tiene una cantidad no trabajo sobre el dibujo pero como arquitecto pues el dibujo es como su herramienta principal y fue una persona que a comienzos de los años 60 ya estaba pensando como en nuevas formas de imaginarse las escuelas, imaginarse los espacios para el saber, desde prácticas que tenían que ver con la agricultura, con caminar, digamos como toda otra manera de ver el mundo y que lo dejaba plasmado siempre en libros que eran hechos como dibujos, no eran tan escritas, tenían obviamente palabras, pero que eran dibujos. Y a mí esa manera de contar ideas pues me impactó muchísimo siempre y está ahí. Pues él ya tiene como 90 años, pero es una persona que ha pasado un poquito desapercibida y es creo que muy valiosa. Sí, se podría revisar mucho más como eso, los libros sí. o lo que hay de su trabajo. No porque diga que yo tengo muchos artistas amigos y mayores que yo que admiro muchísimo, ¿no? Pero me parece que seguramente son los que ya conoces o los que ya has entrevistado, entonces me parece que puede pues ser bien interesante, sí. Y tal vez de artistas como que consideres interesantes y que tal vez no sean como tan conocidos o recientes o alguien que digas me gusta el trabajo o su pensamiento de tal persona sobre el dibujo ahora. Bueno, pues están con los que, digamos, como mis dos colegas que empezamos juntos y tuvimos proyectos juntos que fueron Lucas Ospina y François Boucher, que tuvimos una revista juntos y todo. Pues sobre todo con Lucas tuvimos y hemos tenido y todavía tenemos una larga conversación sobre el dibujo. Y pues para mí esa también fue esa es como una de las cosas que más han marcado mi trabajo, esa conversación larga que tiene uno con las personas. Y digamos mi esposa, Liliana Andrade, que es arquitecta, también con ella hemos pues hecho una cantidad de conversaciones acerca del dibujo, de otra manera, desde la arquitectura, desde el diseño, pero que a mí también me parece que es interesante porque es una dimensión más práctica también del dibujo. Sería interesante verlo también desde los ingenieros que también tienen que hacer dibujos. En fin. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Bernardo, por tu participación. Recuerden que pueden encontrar una versión en audio de esta entrevista en la radio de la UNAD, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y seguir otras entrevistas en video a dibujantes que hemos realizado anteriormente con el colectivo Ensayos de Dibujo, en el canal del colectivo y en las redes como Facebook e Instagram. Muchísimas gracias por participar. Gracias a ustedes.